actividad, ¿no? Entonces fíjate cómo se arriba a esas soluciones a través de la investigación. Creo que aquí es un buen referente para corroborar con lo que dice aquí el maestro Jorge. Nuestra empresa bandera de Cola Real. Ah, por supuesto. No, Cola Real creo que es un buen referente, ¿no? Que partió prácticamente de la nada y ahora es internacionalizada, ¿no? Así es. Entonces, de a poquitos, ¿no? Pensando de repente a lo mejor abarcar otros mercados y yéndose por el mercado que realmente puede encontrar mayores rentabilidades. De eso es lo que se trata, ¿no? Y eso pues justamente es estudiar, es ver, es investigar, es meterse donde otros no se han metido, ¿no? Tenemos el referente monstruo pues de las colas, ¿no? Coca-Cola y PepsiCo, ¿no? PepsiCo, el rey de las colas, Coca-Cola ahí, y ahora Cola Real internacionalizado, ¿no? Algo interesante, realmente eso es muy bueno en esta parte de lo que usted ha hecho reflexión. Claro, y interesante también los niveles de participación en los mercados donde está. Tailandia, México. Claro. ¿No? Interesante. Y eso es producto pues de una investigación, ¿no? Así es. Sí, eso no ha sido del azar. Eso no ha sido del azar. Eso Sí. no ha sido tampoco, esto es así, Y al otro, y no. lo más importante, investigación de peruanos, Sí. ¿no? De peruanos, que eso hay que resaltarlo. Claro, ya ni hablemos del mercado también de gastronómico, ¿no? Porque Gastón también es otro de los referentes, ¿no? Sí, pues. ¿Qué le parece, don Jaime? No, sí, definitivamente, pues todo lo que estamos conversando ha sido producto de la investigación, de ese análisis minucioso en estas fases que estamos discutiendo ahora, la fase exploratoria. Y yo estoy pensando también en grande, don Jaime, ¿no? Para ofrecer mis libros y sean grandísimos. Por supuesto. Pero veamos, por ejemplo, estaba hace poco asesorando. Oiga, pero a ver, a propósito, yo creo que en el público que nos puede llamar, yo voy a regalar los libros que tengo, ¿no? Está muy bien. Entonces Perfecto. ahí ya sale otra cosa para nosotros mismos, para ver Sobre todo difundir la ciencia, difundir, ¿no es cierto? la ciencia y la investigación, Entonces, que es tan valiosa. Entonces, en este punto creo que vale la pena de la interrupción como No, para por que usted lo favor. anuncie o lo anunciemos de vez en cuando, que hay un premio para el que participa en nuestra hora para de las investigadoras. La hora de la milenio. investigación. Ujú. Entonces, pasando, ya habíamos visto que a partir de este momento ya aparece pues este problema de investigación, ¿no? Y aquí también vamos a entrar en dos temas, en el tema descriptivo, ¿no? Ujú, Y en el tema correlacional. ujú. ¿Por qué? Porque obviamente pues ya me aparecieron las variables. Capaz me va a aparecer una sola variable y el tema capaz se soluciona haciendo un nivel descriptivo nada más. Nada más. Y con ahí- una sola variable es Y suficiente. con una variable nada más. Suficiente. ¿De acuerdo? Aquí ya no vamos a plantear la hipótesis, solamente vamos a plantear esto. Pero por otro lado, esas conexiones que se han venido dando de esa realidad me va a permitir a mí también poder pasar al otro lado, Claro. hacer el nivel correlacional Ujú. para buscar qué relación Así existe es. entre esas variables que han aparecido, como antes lo planteé, el marketing y las ventas, el marketing, el desarrollo económico de la empresa, Ujú. ¿no? El Claro, clima porque organizacional, la fidelización, Ya, la ya- calidad ya de hay un servicio. interés de algo, pues. Ya hay un interés. Ujú. Entonces yo me doy cuenta en ese análisis primario, exploratorio, y yo me estoy dando cuenta que esto no solamente pues va a afectar, va a influir también Claro. en algún momento, o incidir también Claro. en los resultados, Claro. en la rentabilidad, como antes tú lo has mencionado. No te olvides que el exploratorio es la llave. Por ahí comenzamos. Claro, ahí Por ahí es el comenzamos y punto. nos derivamos a las Efectivamente, demás. ¿no? Claro, y siempre cuando hablamos de niveles, ¿no? Es medida, es la métrica, ¿no? Empezamos de chiquito y vamos Claro. creciendo, ¿no? Pero nuevamente en el énfasis de esta investigación exploratoria, ¿no? Exploratoria descriptiva al final, porque eso es lo que determina, ¿no? Exploramos y luego describimos. Y en esa investigación exploratoria descriptiva vamos a encontrar de repente otras opciones ahí. Claro, en esto todavía yo no quiero utilizar el término de investigación descriptiva, porque no es, es el nivel exploratorio. Así es. Todavía lo dejo ahí. Y ahí yo sigo avanzando en mi investigación y esto me va a permitir, ya tengo el problema de investigación, voy a tener mi variable descriptiva o voy a tener mis variables que a su vez
podré observar si son correlaciones, si merecen hacer un análisis explicativo. Muy bien, ahí yo puedo empezar ya a hablar acerca de la descripción de la variable o las variables que puedo estar trabajando, ¿no? O sea que importante es ya tener e ir construyendo mi marco teórico. Ya mi marco teórico ya empieza, porque yo necesito más información, pero no cualquier información, información validada. Yo necesito Que teorías, soporten, que siga soportando. que soporten y poder construir ese gran andamiaje que necesito para poder meterme recién a la parte ya del manejo de los instrumentos. ¿Qué nos puedes, un comentario, por favor, Sí, Adán? creo que eso es interesante porque la investigación exploratoria nos permite pues plantear una serie de problemas, ¿no? Entonces, hay una interesante. inquietud de conocimiento y me interesa por lo que o más sé o más me gusta, ¿no? Entonces, en todo caso, hay un interés ya del tema, ¿no? Y ese interés del tema me permitirá, ¿no?, seguir avanzando. Entonces nos vamos al otro nivel, siempre y cuando realmente encontraría a lo mejor fenómenos o elementos que me permitan avanzar, ¿no? En todo caso, está en condición también de ver o me quedo ahí o subo a otro nivel, ¿no? Entonces, Yo eso quiero determina ya opción netamente del investigador. Exactamente, ahí está la mano del investigador. Ajá. Cuando tú muy bien dices, ¿no? Voy a plantear pues una pregunta o muchas preguntas. O muchas preguntas. ¿No? Y ahí ya viene la parte, ya que interesante, estamos todavía en esa fase tan importante, voy a delimitar el problema. O sea, no todo lo voy a hacer porque no tengo todos los medios, ¿de acuerdo? Porque es una invitación, pues. Es una invitación. Es una invitación, es el buffet que se presenta ahí y te dice, sírvete, pues, ¿no? Y ahí entra la otra parte, ¿no? La viabilidad. Claro, ya ese es el otro. ¿Es viable o no? ¿Podemos hacer? ¿Tenemos los elementos? ¿Tenemos los medios? ¿Tenemos la muestra o no la tenemos? Claro, ya esa es la parte ya que nos va a permitir ver si tenemos las condiciones o no tenemos las condiciones para seguir en el camino este. Eso dentro del nivel pues descriptivo, ¿no? Ujú. Qué interesante. Interesante, entonces ya nos estamos dando cuenta la importancia pues que tiene ese nivel o esa fase exploratoria que nos ha permitido pues ya encontrarnos con el problema al frente. Ya tengo yo mi problema, tengo mis variables, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que viene de aquí? Ya viene pues ese análisis descriptivo en algunos casos, o capaz un análisis correlacional. Claro. ¿Por qué? Porque hemos visto si una variable puede afectar Afecta a a la otra, otra. o sencillamente si se relaciona con la otra o con las otras variables. Si incide, si influye, si impacta. O si también una variable tiene mayor importancia y la otra no tiene efecto. También. Y si una la voy a denominar a partir de este momento independiente o dependiente, o solamente seguirán siendo variables de trabajo. ¿Qué importancia entonces es este momento, Adán? Yo quisiera pedirte, por favor, en esta etapa de la correlación. Bien, yo creo que la mayor cantidad de problemas que podemos nosotros encontrar están en esta acción. Y creo que parte de una causa-efecto, que esa es la abundancia que tenemos. Entonces, sería muy bueno identificar o analizar proceso de estudio, ¿no?, de ver realmente dónde nos vamos a apoyar. Que si bien es cierto, buscamos esa causa-efecto, pero en ese trayecto de buscar si tiene incidencia, si tiene influencia, si tiene relación, ¿qué es lo que hay? Entonces, en ese estudio ya podemos determinar, o simplemente hacemos una investigación comparativa, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? O en todo caso, ¿en qué te asemejas? O ¿cuál es tu influencia? Nosotros vamos viendo ahí, ¿no?, lo importante de haber definido si es variable independiente o si son variables dependientes. Entonces creo que esa es la parte interesante de la investigación. Esa parte que se denomina la causalidad, ¿no? Sí, pues. Donde yo voy a poder definir si tengo una variable independiente o tengo varias variables independientes o dependientes, ¿no? Porque eso ya lo he observado yo de la realidad. Ahí yo me estoy dando cuenta. ¿Y qué viene después? Medirlas. Claro, pero es que
antes de medirlas, yo estoy haciendo el referente, como usted dice, este es el patrón, ¿no? El patrón que me identifica y me dice qué es lo que debe ser y la realidad lo que es. Entonces, en esa acción sí, pues, yo tengo una mayor comodidad de expresar, de decir, de verificar, de cambiar. Es decir, hay muchas más cosas que dentro del primer nivel. Fíjense que en el nivel aparentemente sencillo, pero complicado al mismo tiempo. Sí, justamente como ya estamos en plena investigación, Ujú. acá ya aparece pues el marco teórico. Bueno, ya Y ese marco definitivamente. teórico me va a ayudar a mí en varios aspectos, dentro ya del nivel que estoy desarrollando, Encuadrados ya. que es las dimensiones de la Así es, investigación. así es. Donde yo voy a poder subdividir esa variable de trabajo en subvariables. Y ahí es donde aparecen las dimensiones, tanto pues de mis variables o variables causales, independiente y dependiente, para a partir de ahí ya estar pensando cómo voy a instrumentalizar esas variables. En lo que, bueno, Roberto Hernández lo denomina pues la operacionalización de la variable, ¿no? Claro, la operatividad o la operacionalización de las variables, fundamental para saber realmente de dónde parto y cómo lo divido, ¿no? Entonces, hago pues que de la variable madre yo pueda tocar 1, 2 o 3 puntos, ¿no? O 4, o 5, o 6, dependiendo de cómo yo la subdivida, ¿no? Entonces, se habla pues de las dimensiones o de las subvariables en todo caso, ¿no? Para unos subvariables, para otros dimensiones. Lo cierto es que eso es parte del cuerpo teórico, pues. Claro. Por favor, Jorge, yendo al tema que tú manejas, un poco si nos puedes ilustrar acerca Sí. de algunas grandes variables. En tienen esta los recursos humanos. esta parte de la correlación, ¿no? De la investigación, es rico, por ejemplo, el campo del clima organizacional, ¿no? En la cual tenemos dos variables, en la cual, por ejemplo, la organización, una variable, y el comportamiento del trabajador, otra variable, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros que ver si es que efectivamente hay, como dices tú, la causalidad, ¿no? Que cómo interfiere, cómo tiene mayor o menor incidencia en el comportamiento de la persona, o no tiene, ¿no? También otro aspecto importante, por ejemplo, es el liderazgo, ¿no? Cómo el liderazgo afecta al nivel de los órganos de línea, ¿no? Un liderazgo autoritario, un liderazgo paternalista, cómo se relacionan con, por La ejemplo, productividad. la identificación del trabajador con la empresa. Claro, ¿no? para la productividad. Así pues, es, así claro. es. Y siempre buscando, tú sabes que al final la empresa lo que busca es la productividad y al final lo que nos dice la cadena de valor, el margen de ganancia, ¿no? Claro, la rentabilidad. La pues, rentabilidad, rentabilidad. Eso es interesante. Creo que ahí hay temas que posiblemente a veces no se tocan con profundidad. Si bien es cierto, por ejemplo, el desarrollo organizacional es un buen referente como teoría, pero creo que deberíamos ir a otro nivel anterior al desarrollo, que es el comportamiento organizacional. Porque en el comportamiento organizacional existen 3 variables fuertes. Primero, conocer al individuo. Luego, conocer al equipo o al grupo, porque una cosa es una sola como persona y otra cosa es en el grupo, La organización. ¿no? Ahora, el otro elemento es la organización. ¿Cómo está la organización? Fíjense, si una organización no ha definido bien su misión, ya se fregó. Mucho tiene que ver pues el planeamiento estratégico. Ya, ese es el otro campo, que Claro. ese tema lo vamos a discutir Sí, luego. sí, sí. Claro, qué bueno que lleguemos a esta parte de hoy día, porque aquí ya estamos tocando pues dimensiones. Ujú. Hemos hablado de operacionalización de las variables, ¿no? Que según lo dicho por Roberto Hernández en su libro, él dice, es el tránsito que merece la concepción abstracta hasta cuando llega a la muestra, ¿no? Ese camino, él le llama operacional de la variable, porque ahí es donde el investigador experimentado tiene que saber realizar
la pregunta de la investigación, que es lo más importante. Pero, Porque- perdón, don Jaime, aquí hay otro punto. Antes de las preguntas es construir el marco teórico. Lo Que estoy si bien, construyendo. que si bien es cierto, tenemos el referente y que podemos, muchos de nosotros decimos, ¿y dónde te basas? ¿En qué teoría te basas? Y esas son sus dimensiones, y entramos al Google y vemos, esas son las dimensiones, y si no encuentras en el Google que esas son las dimensiones, no es válido, y me parece ahí posiblemente algo no justo. No, por favor. Yo Todo- construyo mis dimensiones. por favor, todo lo que se construya, todo tiene que estar validado por teorías. Claro, pues. Absolutamente. Claro, yo no puedo construir algo que esté fuera, pero yo puedo poner ahí si es que yo soy el conocedor del tema. Claro. Por eso, cuando eso lo analizamos al principio, cuando yo voy a hacer una investigación pura Ujú. y que quiero validar un nuevo concepto, pues eso es permisible. Pero de lo contrario, yo tengo que utilizar las teorías existentes. Así es, Tanto- definitivamente. Tanto para mis dimensiones, mis indicadores, mis instrumentos. Es que el marco teórico lo sigo construyendo desde que utilicé los fundamentos teóricos en la fase exploratoria hasta el final de mis conclusiones. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que las conclusiones tienen que tener parte de la teoría, tienen que tener parte de la realidad y tienen que tener parte de esa comprobación aparte de la estadística. Perfecto, O sea, son perfecto. tres grandes Ajá. elementos. Por eso que yo no me voy a apartar en ningún momento de la teoría. Claro, es que ese es el punto. Cuando nosotros ya comenzamos a hacer eso, vamos viendo que eso sí funciona. Y sí funciona y ya tenemos una nueva elemento, ¿no?, de causa o elemento de referencia o elemento que nos sirva como un punto de comprobación. Entonces, esa es la riqueza de la investigación. Y eso acá, que las personas que nos están viendo, estamos tomando algunos temas que capaz es de las futuras semanas, pero los instrumentos tienen que ver parte de esa correlación. Por cierto, porque es el instrumento, es el que ya me va a decir cómo construir el instrumento. El instrumento no sale de lo que yo quiero, sino sale de la teoría, pues. Salen de esas dimensiones, Así es. salen de esos indicadores. Hay teorías exclusivas de indicadores. Claro que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué hablo en este momento de este punto? Porque justamente ahí es donde la correlación me impone tareas. Tengo que verificar si hay causalidad, tengo que verificar si solamente hay una correlación, tengo que verificar si influye, tengo que verificar si impacta, tengo que verificar si incide. Eso lo voy a ir construyendo a través ya de mi hipótesis de investigación. Exactamente. Que es donde yo ya planteo ese supuesto que debo de aceptar o debo de rechazar. Claro, es que en el primer nivel, en el exploratorio, partíamos posiblemente de una inquietud de ver, ¿no?, de averiguar, de indagar qué hay adentro. Y a lo mejor salió la pregunta, o a lo mejor salieron muchas preguntas, y que nosotros dejamos la pregunta y trabajamos por objetivos. En este nivel, ¿no?, descriptivo, y nos vamos un poco más arribita. Si hay causal, hay hipótesis. Entonces, al plantear las hipótesis, yo debo de comprobar esas hipótesis. Entonces hablamos ya de una aceptarlas acción o explicativa, rechazarlas. pues, claro. Claro. ¿no? Entonces, Jorge, por favor. En estos temas siempre hay correlaciones que se dan, hay correlaciones causales, como lo plantea Roberto Hernández. Para mí el punto de partida es la correlación. Y esa correlación la vamos a ya ir observando y a través de los fundamentos teóricos. Y esto es muy importante, ¿no? Muchas veces se dice, oye, ¿y los antecedentes para qué te sirven una investigación? Esos grandes antecedentes, esas son las investigaciones que me han precedido. Esas investigaciones que han podido observar también con la claridad que yo tengo, pues cuáles han sido esas relaciones o han sido esas correlaciones, cómo han planteado esas variables o cómo han utilizado sus instrumentos para llegar a la muestra y para llegar a la realidad objetiva. Entonces, en ese sentido, Jorge, si nos podías dar, por favor, alguna reflexión. No, definitivamente, pues el marco teórico es la base de datos, de donde nosotros nos vamos a tener que estructurar muy bien, porque definitivamente nos va a servir para, como dices tú, ver que al momento de la correlación
efectivamente lo que está pasando, lo que está sucediendo, positivo, negativo, o el efecto que sucede, está respaldado con el conocimiento que tenemos cuando armamos nuestro marco teórico. Yo tengo una inquietud en este punto, ¿no? Primero porque el antecedente debe partir del planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque cuando el planteamiento del problema está bien fundamentado, posiblemente me dé la riqueza de un montón de investigaciones. Porque yo estoy describiendo la realidad problemática. Entonces, esta investigación descriptiva determina realmente, a ver, qué está mal en todo el panorama que yo alcanzo a ver. Y de ese panorama que yo alcanzo a ver, toco un punto nada más de la investigación. Entonces, es bueno cuando usted menciona, ¿no?, el antecedente. Yo puedo tomar ese antecedente, porque posiblemente esa persona que investigó tomó un punto, y habrán muchos por investigar, ¿no? Entonces, eso me parece interesante en este punto. Yo digo, la riqueza de la investigación está en la formulación del planteamiento del problema, ¿no? Muchas gracias. Adán, en eso hemos coincidido cuando conversábamos en antes, yo te decía, acá vamos a delimitar el problema. Así es. O sea, aquí estoy tomando, no todas las variables, estoy tomando algunas variables de trabajo, porque las otras las voy a dejar probablemente para otra investigación. investigación. Claro. ¿No? Y qué bueno que tú lo digas. O sea, ya a partir de ese problema, pues yo estoy tomando mucha información. Eso